El Tribunal Constitucional que le da la razón a Vox en su recurso presentado contra el estado de alarma de Pedro Sánchez, mientras el Partido Popular se pone la medallita y nos quieren hacer creer que Vox está bajando en Andalucía. Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues en el día de hoy que venimos a comentar las noticias más destacadas que se han producido en el día de ayer. Y evidentemente lo más importante, y ya lo estaréis viendo en pantalla, es cómo el Tribunal Constitucional tumba el confinamiento del primer estado de alarma a petición de Vox. Todos recordaréis cómo Vox interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra ese primer estado de alarma que duró más de 2 meses, que nos mantuvo encerrados, confinados, y el TC, por una votación de 6-5, es decir, por la mínima, ha declarado ilegal e inconstitucional esa medida adoptada por el gobierno de Pedro Sánchez. Por supuesto, se anulan todas las multas establecidas. Aún así, esta resolución llega tarde. Por supuesto, es una buena noticia, es positivo que el Tribunal Constitucional pues haya evidentemente dicho algo que veníamos aquí avisando desde el principio, y es que ese estado de alarma evidentemente era ilegal, era inconstitucional, porque tú con un estado de alarma no puedes encerrar a la gente en su casa, tú puedes impedir ir a un determinado sitio, a un determinado lugar. Para adoptar medidas más restrictivas se exige un estado de excepción, y claro, un estado de excepción implica que cada medida se tiene que aprobar en el Parlamento, no mediante Consejo de Ministros. Por eso el gobierno puso ese estado de alarma, para no tener un control parlamentario, ¿vale? Me parece muy bien, las multas se anulan, pero ¿qué consecuencias políticas va a tener esto? ¿Va a dimitir el gobierno de España? ¿Qué consecuencias penales va a tener esto? ¿Qué va a ocurrir con todas las familias arruinadas? ¿Qué va a ocurrir con todos los negocios arruinados? ¿Qué va a pasar con toda la ruina, con toda la miseria y con toda la destrucción que han provocado? ¿Qué va a pasar con todas las leyes dictatoriales aprobadas mediante un real decreto gracias a un estado de alarma ilegal e inconstitucional porque el Parlamento estaba cerrado y secuestrado? Muchas preguntas sin respuesta, porque claro, es una buena noticia que el TC diga algo evidente, pero por supuesto llega como siempre demasiado tarde. Bueno, ya estáis viendo también el titular en El Mundo. Vox afirma que el estado de alarma fue la mayor vulneración de derechos, y el Partido Popular que lo advirtió. Y esto es muy curioso al respecto del Partido Popular, porque estamos viendo cómo se están poniendo la medallita gracias al recurso ganado por Vox, ¿no? Diciendo que también gracias a ellos, pues el TC ha dicho esto porque ya lo advirtieron y demás. De hecho, lo dijo Teodoro García Egea en Twitter, como Pablo Casado lo advirtió, el Tribunal Constitucional lo confirma, y que el estado de alarma fue inconstitucional, ¿no? Y me resulta muy curioso ver cómo el Partido Popular se está poniendo la medallita absolutamente a todo, ¿no? Cada vez que Vox tiene un éxito judicial, en este caso, cuando sentó a los golpistas en el juicio del Procés, etcétera, etcétera, pues siempre tratan un poco los demás de ponerse la medallita. De hecho, si estáis viendo hoy por la mañana los grandes medios de comunicación, os daréis cuenta que en prácticamente ninguno se especifica que es gracias al recurso presentado por Vox, algo que aparece en la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero claro, no, es que el PP dicen que lo advirtieron. Bueno, vale, lo advirtieron, me parece maravilloso, pero quien interpuso el recurso fue Vox, quien votó a favor en todas las prórrogas y se abstuvo incluso en ese estado de alarma perpetuo de 6 meses, de octubre a mayo, que por supuesto está recurrido y por supuesto también será declarado ilegal. Fue el Partido Popular, porque ahora también están utilizando un argumento bastante lamentable diciendo, no, pero es que Vox también votó a favor del primer estado de alarma. Claro, y también pidieron controles en las fronteras en el mes de enero, pidió test masivos en el mes de enero, y si se hubiese hecho caso a Vox en materia de control de fronteras, probablemente no hubiésemos sufrido el daño sanitario que sufrimos, porque si se hubiese impedido que gente extranjera hubiese entrado en España, y les llamaron racistas. Y por supuesto que exigieron y que era necesario medidas excepcionales, claro, pero luego cuando nos damos cuenta de que el estado de alarma sirve simplemente para vulnerar derechos fundamentales, sirve simplemente para vulnerar libertades públicas, sirve simplemente para tener un rodillo parlamentario, el gobierno sin someterse al control parlamentario y todas las leyes dictatoriales aprobadas en Consejo de Ministros mediante un real decreto, pues por supuesto que luego se oponen, empiezan a votar en contra, no como el Partido Popular, por cierto, y recurren esto ante los tribunales. Lo recurren, dan un paso adelante, ¿no? Lo advertimos, lo dijimos, pero no hicisteis nada. Por tanto, queda demostrado, una vez más, por supuesto, ¿cuál es la única oposición? Evidentemente Vox, que contestó a Teodoro García Egea: qué poca vergüenza tenéis, votasteis a favor del estado de alarma y en contra de la moción de censura. Teodoro García Egea que repetía, que para una vez que votamos lo mismo por la idea de que efectivamente Vox votó en esa primera votación, y Vox respondía que fue el primero que exigió, como ya he dicho antes, que se aprobara un estado de alarma para garantizar la seguridad de los españoles, pero el gobierno lo convirtió en un estado de excepción encubierto, y por eso después lo recurrieron sin contar con su apoyo. Lo digo porque estoy viendo muchos frases o muchos argumentos ridículos como que Vox también lo apoyó, evidentemente, porque claro que eran necesarias
pues unas medidas de control efectivas ante la situación que estábamos viviendo en el mes de marzo, pero cuando esto luego se convierte en el circo en el cual se convirtió todo, pues evidentemente hay que votar en contra y hay que recurrir, y se ha ganado el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, como digo, queda demostrado una vez más cuál es la única oposición, mientras que el Partido Popular advierte mucho, pero luego no lo lleva a los tribunales. Pablo Casado, porque no solamente Teodoro García Egea, ojo, Pablo Casado también ha hecho lo mismo, tal y como le advertía Sánchez en el Congreso, que si era un estado de excepción y demás, y Vox decía que votaseis a favor de todos los estados de alarma, incluida esa abstención en eso de 6 meses de octubre a mayo, ilegal y perpetuo, y propusieron una ley nacional para limitar el derecho a la libre circulación de los españoles, porque también están ahora diciendo que si quieren una ley de pandemias y tal, que no hace falta una ley de absolutamente nada de eso. Lo que hay que defender es la legalidad, la democracia y el control parlamentario, algo que no se hizo. Y si tú adviertes desde la tribuna, pero luego no haces absolutamente nada desde un punto de vista efectivo, material, por ejemplo, meterle un recurso ante el Tribunal Constitucional o meter recursos ante los tribunales, no sirve absolutamente para nada. Y a ver si se empiezan a entender que a este gobierno hay que combatirlo en la calle, en los tribunales y en el Parlamento, y no hay que dejarles ni un metro de avance, y el Partido Popular parece que no se entera de nada. Pero bueno, no solamente Vox, que ha ganado el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, que declara, como digo, ilegal e inconstitucional ese primer estado de alarma, aún así, pues muchas preguntas sin responder, como ya he dicho previamente, sino que también Santiago Abascal ha exigido la dimisión del gobierno, convocar elecciones y anular las multas, que eso por supuesto se va a producir, y el gobierno que ha llevado a cabo la mayor vulneración de derechos y libertades de la historia, y fueron los únicos que votaron en contra y los únicos que recurrieron ante el Tribunal Constitucional. Y por supuesto, claro que es exigible que este gobierno dimita, evidentemente un gobierno que fuera sensato, que tuviese pues lógica, por supuesto ya habría dimitido después de este tremendo varapalo que le ha dado el Tribunal Constitucional, aunque sea una votación por la mínima de 6-5, ¿no? Por supuesto no va a dimitir aquí absolutamente nadie, esto no va a tener consecuencias de absolutamente nada, y realmente pues es una situación dantesca y es una situación lamentable, ¿no? Que este gobierno pueda seguir dirigiendo este país pues después de haber vulnerado gravísimamente derechos fundamentales, después de haber adoptado normativas claramente inconstitucionales. Y como digo, no es solamente el habernos tenido encerrados en casa, no es solamente haber puesto multas, que por supuesto se van a eliminar, no es solamente haber arruinado a miles de negocios, que a ver qué ocurre con todos ellos, son todas las leyes que se aprobaron bajo el marco del estado de alarma mediante un real decreto porque no había control parlamentario, que todo el mundo se ha olvidado de ello, pero la famosa ley educativa, cuando se empieza a trabajar en ella, es precisamente en estado de alarma, el Ministerio de la Verdad, la nueva ley de desmemoria histórica, etcétera, etcétera, todos los nefastos proyectos legislativos, todas las subvenciones por ahí repartidas mediante reales decretos, que mucha gente se ha olvidado de ello. ¿Qué va a ocurrir con toda esa normativa que se hizo bajo un marco jurídico inconstitucional determinado ya ayer por el TC? Bueno, Alonso Deme, que decía en Twitter que el PP debería estar exigiendo la dimisión de Pedro Sánchez y preparando una moción de censura, como ya le ha pedido Vox como primer partido, se supone, de la oposición, aunque ya ha quedado demostrado que la única oposición en este país es Vox, por supuesto no el Partido Popular, y lo que hace pues es eclipsar el triunfo de Vox y ponerse la medallita, ¿no? Como digo, pues el Partido Popular, que no se entera de absolutamente nada. Y una vez más queda demostrado pues cuál es la única oposición. Por eso desde aquí, de verdad, yo siempre lanzo un mensaje para toda esa gente que esté pensando en votar al Partido Popular. Sabéis lo que es el Partido Popular, sabéis lo que pasó con Mariano Rajoy y sus 186 escaños, sabéis que nunca va a dar la batalla cultural, sabéis que va a dejar todas las leyes ideológicas de la izquierda, y sabéis perfectamente que Pablo Casado es igual que Mariano Rajoy, y que si puede y si gobernase con mayoría absoluta no va a cambiar absolutamente nada. Por tanto, ya que está quedando demostrado estos últimos años cuál es la única oposición, cuál es el único partido político que se opone tajantemente a las políticas de izquierdas, sean blancas, negras o grises, no como otros que tratan un poco de comprarlas para que no les llamen fachas, demos una oportunidad de forma masiva en las siguientes elecciones para tratar de acabar con el sanchismo, pero no votando al PSOE azul, por favor, sino votando a la única oposición que todos sabéis perfectamente cuál es. Y bueno, al respecto de eso nos movemos ya para cerrar el vídeo a Andalucía, y estaréis viendo un tuit. Ya sabemos a qué se referían Juanma Moreno y Juan Espadas con lo de tender puentes de entendimiento y apostar por el diálogo. Andalucía Vox, o Vox Andalucía os parará los pies, porque resulta, bueno, digamos que se va a aprobar pues una especie de sueldos vitalicios, ¿no?, para los expresidentes de la Junta de Andalucía. Por supuesto, Vox, que se va a oponer, lo decía su portavoz, Manuel Gavira. También Ciudadanos parece que en este sentido
pues quiere oponerse al respecto, ¿no? Porque realmente esto es dantesco, la idea de que tenga que tener pues pagas o pensiones o sueldos vitalicios a expresidentes de la Junta de Andalucía, máxime cuando tenemos 40 años de Partido Socialista, de miseria, de corrupción y de destrucción. O sea, encima toda la corrupción que habéis tenido, a mayores te tengo que dar un sueldo vitalicio, evidentemente es reírse a la cara de todos los andaluces. Pero es que a raíz de Andalucía se publicó estos últimos días un sondeo bastante lamentable por parte del CIS andaluz, al igual que el CIS a nivel nacional está tomado por Tezanos y por lo tanto al servicio de Pedro Sánchez. Evidentemente el CIS andaluz está al servicio, por supuesto, del Partido Popular, porque ahora estáis viendo en pantalla lo que decían, que el PP le sacaría casi 15 puntos al Partido Socialista, que podría sumar mayoría absoluta con Vox o con Ciudadanos, y bueno, Unidas Podemos que tendría el 9,2% y Adelante Andalucía que tendría el 3,6%. De hecho estaréis viendo los porcentajes, como ganaría con facilidad el Partido Popular, pero es que este sondeo nos quiere hacer creer que Vox caería respecto al resto de encuestas pues que se han publicado para Andalucía, y que incluso el Partido Popular podría sumar mayoría absoluta con Ciudadanos. Evidentemente este es un sondeo al servicio del Partido Popular, por lo tanto es evidente, al igual que el CIS de Tezanos lo que hace es inflar al PSOE para tratar de orientar el voto útil de la izquierda hacia el Partido Socialista y que la gente no se vaya a Podemos y demás historias, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Hoy inflan al Partido Popular para hacer creer a la gente, mira, el PP está a 3, 4, 5 diputados de la mayoría absoluta, no tiréis el voto votando a otras formaciones políticas, agrupad todo el voto al Partido Popular para que pueda gobernar con la absoluta. Y encima también, por supuesto, le da una excesiva ventaja a Ciudadanos, porque Ciudadanos en las elecciones andaluzas, si viene de tener 0 diputados en Madrid, en Andalucía tendrá 1 o 2, no va a tener más, no va a tener 7 diputados, como nos quiere hacer creer esta broma de encuesta, al igual que Vox no va a tener 13 escaños, cuando en el resto de sondeos le están poniendo cerca de 20 y probablemente tenga bastantes más. Hay que ver qué candidato presentan, pero por supuesto va a tener más representación que lo que dice esta encuesta, como digo, al servicio del Partido Popular, que aquí cuando lleguen las elecciones andaluzas y cuando llegue la campaña repasaremos todo lo que ha estado haciendo Juanma Moreno estos últimos meses, que están llegando a acuerdos con el Partido Socialista, que mantuvo cerradas perimetralmente hablando las provincias, que ha arruinado a la hostelería, que ha dicho que los sindicatos de UGT son muy buenos, que le ha condonado deudas millonarias a los sindicatos de UGT, que cedió una plaza de toros a los de la Religión de la Paz cuando no permitía corridas, que no ha desmontado ni un chiringuito de género, que no ha desmontado ni un chiringuito socialista, que ahí siguen en Canal Sur llamando extrema derecha Vox, etcétera, etcétera, etcétera. Recordaremos todos los desastres de Juan Moreno cuando lleguen las siguientes elecciones andaluzas y evidentemente pues aquí lanzaremos el mensaje que venimos lanzando en todas las elecciones: hay que votar a lo seguro, y votar a lo seguro es votar a Vox. Bueno, nada, señores, simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Como siempre, si os ha gustado y podéis dar el like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, grupo de Telegram, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.